Bien, buen día. Bueno, vamos a empezar la reunión de hoy día. Bien, ayer hubo algunos problemas con el internet para entrega de las fichas de culto. Vamos a ser flexibles por el día de ayer, por el problema que hubo. Parece que el internet estaba un poco mal. Así que vamos a ser flexibles. Y la próxima semana pues vamos a compensar con el siguiente culto y esperemos que todo ya salga de acuerdo a lo que se programa, ¿no? Por si acaso, muy probablemente, bueno, el próximo culto es después de carnaval, así que va a ser por Facebook, otra vez transmitido, pero hay que estar pendientes de aquí a la siguiente semana. Probablemente volvamos a Microsoft Teams. Estoy hablando de aquí a 2 semanas, ¿no? Aproximadamente. Ya. Entonces, la recomendación para todos, tienen que llenar su ficha de culto para que pueda valer su asistencia a culto, ¿ya? Eso, por favor, sería ya el segundo culto. Vamos a flexibilizar, como les dije, las fichas de culto del día de ayer. Y si mandó, pues se aumentó el espacio de tiempo para poder mandar el culto ayer. Y la mayoría, pues, mandó la ficha con el control, ¿no? Así que tomen en cuenta. Eh, Muy probablemente vayamos a tomar en cuenta lo que escriban, juntamente con lo que son las presentaciones de los temas. Así que tomen en cuenta, por favor, lo que se pide en la ficha, que puede variar de semana a semana, dependiendo del culto. ¿Ya? Bien, entonces sería el anuncio que tengo por ahora. Hoy es la segunda clase, la primera ya está la diapositiva en la parte de archivos, introducción de la materia. Hoy es el tema número 1. La clase hoy día va a ser corta. Muchas de las clases que vamos a tener en esta materia van a ser cortas, sobre todo porque tenemos suficiente material para poder explicarlo de manera sencilla y de esa manera pues ir avanzando, ¿no? Entonces, según el plan de avance, pues tenemos hoy día la primera lección, así que si no hay alguna duda, pues empezaremos una vez a avanzar. Bien, este otro es la Biblia. Ah, una, un anuncio más. Teología 3, este grupo es el grupo U y el grupo B chica. Hay algunos alumnos que están apareciendo en grupos que no le corresponden, hay que verificar su horario, por favor, porque dependiendo de ese horario también se va a aplicar lo que es el control de las notas y todo lo demás, ¿no? Entonces lo que determina, lo que manda en el sistema es el horario que usted se inscribe y no donde participa en la clase. A veces ni siquiera somos los mismos docentes en distintas clases, así que tienen que tener en cuenta eso, por favor. Bien. Eh, Ahí creo que todos están, ¿no? Entendiendo, no creo que haya ni uno que esté de otro grupo. Entonces, U y B chica para el día de hoy. Bien, vamos a iniciar. El tema del día es cómo estudiar la Biblia. Bueno, se puede estudiar de distintas maneras, pero hay una forma que es para optimizar el control de avance y para poder tener una perspectiva más clara sobre lo que es el contenido de la Biblia. Siendo un libro que es bastante complejo, eh, tenemos las dificultades del lenguaje en primer lugar, es escrito en otro idioma, tenemos solo traducciones, tenemos también el problema del tiempo en que fue escrita, que fue en el siglo I, el Nuevo Testamento, y casi 1000 años antes o 1500 años antes, pues empieza
la construcción de la Biblia desde el Génesis, así que es complejo para poder entender el concepto de la Biblia, ¿ya? Así que por todo eso, pues no podemos abrir libremente y no tener un método, por lo menos, de estudio de la Biblia, sino que hay ciertas normas que deben seguirse como en cualquier texto antiguo. Primero que nada, pues es tomar las escrituras. Cuando usted quiere estudiar un tema de la Biblia, pues tome todos los pasajes posibles que están en la Biblia, lo que se puede hacer con una concordancia o con un buscador en internet sobre el tema que usted quiere, investigar, ¿ya? Entonces, al momento de tomar la Biblia, pues hay que hacer uso de todos los elementos. La recomendación es no tener solamente doctrina o investigación en base de versos sueltos, sino que debe comparar todo el contenido en los temas que quiere llegarse a conocer. Entonces, la primera regla que existe en ese sentido es tomar todos los pasajes de la Escritura y que enseñan sobre el tema. Número 2, pues dejar que la Biblia se explique a sí misma. El contexto mismo de la Biblia, el motivo por el cual se escribe debe ser sacado de la propia Biblia. La forma en que se usan las expresiones también entendidas dentro de la propia Biblia, porque es allí donde se registró precisamente el por qué se escribe de esa manera, y por lo mismo, pues la primera respuesta y la respuesta más correcta siempre será la que se encuentra en las escrituras respecto a cualquier duda o tema que pudiera contener. Entonces, al momento de leer, si no se entiende un pasaje, pues en vez de acudir a una fuente externa, en primer lugar debería tratarse de entender todo lo que es el pasaje alrededor de aquel conflicto que supuestamente surge, ¿no? Entonces, una vez que entendido, se puede comprender a qué se refiere y por lo mismo se puede llegar a una conclusión más correcta. Es lo que llamamos la investigación de la fuente primaria, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que acudo a aquel autor que dio la orden en vez de acudir a uno secundario que me dice que cree que dijo el autor. Lo mismo sucede en cualquier elemento, ¿no?, de la vida. Creo que ya puse el ejemplo de si alguien da una tarea a un profesor y un alumno no escuchó qué es la tarea o lo que el profesor quiere, su obligación sería ir primero al profesor para tener la fuente primaria y preguntarle sobre cualquier duda de la tarea. Pero mayormente lo que hacemos es consultar con otros y a veces cometemos el error de hacer lo que otros dicen y puede que esa persona no haya comprendido a cabalidad lo que se pide, con lo que los dos están en error. Lo mismo en respecto a las escrituras, pues se debe entender primero que es el secreto más amplio en la Biblia, el que la Biblia por sí misma debería explicarse, ¿ya? Número 3, pues es necesario reconocer los asuntos de énfasis, es decir, a qué se le va a dar importancia. Algunos, por ejemplo, dicen hay muchos cortes en la historia de la Biblia, y es correcto, es verdad. En los pasajes que se quiere entender o que debería querer o se podría entender de manera histórica, hay que tomar en cuenta que la cronología de la Biblia está sujeta al propósito del libro, al propósito del autor y a la inspiración de Dios. Entonces, a veces no guarda una relación cronológica que sea secuencial, sino que puede variar de tal manera que el énfasis al que va el libro, al propósito del libro, es lo que dominará las expresiones de los pasajes de la Biblia. Entonces, en ese sentido, cuando se hace investigación bíblica, pues tiene que entenderse que lo que tenemos es necesidad de que en cada pasaje, en cada libro, se pueda comprender primero cuál es el propósito de lo que fue escrito antes de poder interpretarlo. Ese énfasis debe ser resaltado. Número 4, pues
Son más reglas, pero solo en 4 vamos a reducirlas, principalmente. Entonces, reconocer las figuras del lenguaje. Ah, como les dije al principio, el problema con el lenguaje es que tenemos traducciones, ¿no? Entonces, la traducción trata de llegar así al sentido del texto, pero puede haber variaciones. Y dentro de otro de los problemas del lenguaje, se entiende que en el lenguaje se utiliza figuras para poder indicar de alguna manera o ilustrar aquello que se quiere decir. Entonces hay poemas, hay poesía en la Biblia que no pueden ser tomados en forma literal. Muchos están en los Salmos. Hay también dichos o refranes como en Proverbios que deben ser examinados a totalidad para comprender el sentido de lo que dicen. Hay pasajes literales que deben ser tomados también de manera literal, sin espiritualizar o buscar un secreto o algo místico detrás de ellos. Hay algunas figuras literarias resaltantes, eh, como las parábolas, por ejemplo, que usa Jesucristo, que tienen un propósito y un sentido y por lo mismo también deben reconocerse para no hacer una interpretación errada. Entonces, todas esas figuras que determinan nuestro lenguaje y que también están en el lenguaje en que fue escrito la Biblia, pues deben ser tomados en cuenta para no equivocarse al momento de interpretar. Siguiendo estas 4 reglas, mínimamente tendría un marco de referencia que sea apropiado para poder entender el concepto de la Biblia. Alguno dirá, pero es muy complejo. Se hace complejo de vez en cuando, como cualquier materia que usted intenta abordar. En un principio se le puede hacer muy complejo, muy dificultoso, pero habiendo construido bases, pues básicamente ya de ahí hacia adelante se hace más sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tener un marco de referencia es mejor que tratar de manera autodidacta, subjetiva, interpretar aquellos elementos que necesitan ser reconocidos en la Biblia, ¿ya? Así que ni es un libro sencillo de leer, ni es un libro tan complejo como para abandonar también la lectura, ¿no? Bien, vamos a resaltar esta regla que está aquí. Esta regla es esencial porque para tener la Biblia se debe tomar en cuenta que la Biblia debe explicarse a sí misma. Es la misma que está en la anterior diapositiva, el punto número 2. Aunque está en el segundo lugar en la anterior diapositiva, es la regla más esencial, o perdón, la regla esencial, la principal de todas. ¿Por qué? Porque solamente lo que determinará qué tan acertado es un texto es precisamente conocer el trasfondo correcto de ese texto, el sentido personal del texto y a qué se refiere el texto, y eso se entiende mayormente en el mismo pasaje o en el mismo texto, porque el autor escribe de cierta manera para poder ser entendido también de cierta manera. ¿Ok? Entonces no puede salirse de esa idea. Si estoy leyendo la Biblia, pues ahí mismo tendría que buscar en primer lugar las respuestas para los temas que están siendo expuestos. Bien, entonces si le pregunto en el examen cuál es la regla principal, pues la regla principal es que la Biblia debe explicarse a sí misma para poder estudiar correctamente las escrituras. Bien, ¿alguna información general de la Biblia? Ya adentrándonos en lo que es el contenido de la Biblia, tenemos en primer lugar el significado de la palabra Biblia. La palabra Biblia viene eh, el griego biblión y significa simplemente libros. Biblia viene de la palabra griega biblón y significa libros o colección de libros. Entonces esto no es un nombre secreto, es un nombre que está ahí expuesto directamente. Se refiere simplemente a la colección de libros. Recuerden que son 2 partes en que se divide la Biblia, 66 libros, precisamente, y todo ese contenido hace que sea necesario
todo ese contenido hace que sea necesario que podamos comprender básicamente el propósito de aquello que nos está llegando, ¿no? Entonces la Biblia completa se compone de 66 libros, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Entonces cada libro es independiente, es escrito en cierto tiempo, pero la colección de ellos es lo que llamamos la Santa Biblia o Biblia, ¿no? Entonces las dos grandes divisiones de la Biblia son Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo se encuentran 39 libros de los 66, y para el Nuevo Testamento se encuentran 27 libros para llegar al número de 66 juntamente con los 39 del Antiguo, ¿no? Entonces esas dos grandes divisiones tienen su cantidad de libros, aparentemente es más amplia el Antiguo Testamento, pero la trascendencia de los dos, el Nuevo y Antiguo, pues no debe ser negada, ¿no? Ahora, ¿quién escribe la Biblia? Pues aunque el autor central es el Espíritu Santo inspirando, o Dios, ah, dice o se afirma que son 40 escritores de diferentes profesiones a través de más de 1500 años que realizan trabajo de la recopilación del contenido de la Biblia, ¿ya? Entonces no se hace un día para otro. Eso es uno de los grandes contrastes entre la Biblia y otros libros llamados sagrados. La mayoría de los libros llamados sagrados vienen en una sola presentación, en un solo evento, con un solo autor de referencia, ¿sí? La Biblia no hace eso. La Biblia se construye a través de 1500 años, por lo menos, y son más de 40 autores de todo tipo de origen, de diferentes profesiones. Hay pescadores, hay doctores, literalmente doctores, cobradores de impuestos, escribas de la ley, reyes, profetas, pastores de ganado, eh, etcétera, ¿no? Entonces son muchos autores y aún así la idea del contenido de la Biblia pues se mantiene como un solo pensamiento de inicio a fin. Bien. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna consulta o duda hasta aquí. Le hice una pregunta. ¿Todos Sí, estos escritores han sido inspirados por el Espíritu Santo? sí, por supuesto, es el concepto de inspiración que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Entonces, por eso decimos el autor de la idea detrás de la Biblia es Dios. Se podría decir que es un solo autor, pero son más de 40 personalidades que trabajan en la recopilación en más de 1500 años con distintos orígenes, y por eso, aunque son de distintos orígenes, eso se ve mayormente en el contenido del texto, ¿no? En el contenido del texto. ¿Por qué? Porque en el contenido del texto, pues el principal problema que hay es precisamente al hacer la traducción. En el original se nota claramente el origen del autor, del escritor de ese pasaje. Por ejemplo, no es igual hacer una traducción de Pablo, que es un abogado, una persona letrada, o Lucas, que también es un doctor, que también tiene una visión amplia de educación y de el contexto de lo que escribe. Es muy ordenado. Ah, escriben siempre de manera que se puede encontrar fácil el verbo, el sujeto, y el complemento, ¿no? O predicado, como llamamos en el lenguaje. Es fácil de traducirlos a ellos hasta cierto punto, pero contrastando con Pedro, por ejemplo, que era pescador, que no era ignorante, sino que tenía una limitación de educación. eh, Pedro escribe desordenadamente, de tal manera que se ve inclusive su personalidad en el pasaje que escribe, en las cartas que él da, y eh, uno se complica a veces en la traducción tratando de buscar el verbo y la conexión con el sujeto o el complemento, ¿no?
Entonces, esa es la libertad que hay en la comprensión del autor o escritor del pasaje. Y aún así, aunque son tan diferentes sus estilos y su forma de construcción, pues la teología de Pedro está al mismo nivel de la de Pablo en cuanto a profundidad y complejidad, en lo cual es sumamente llamativo porque son dos personalidades diferentes y aún así tienen una rivalidad, podríamos decir, en la profundidad de su teología. ¿Ya? Entonces, eso es lo que llamamos inspiración, precisamente vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Esa idea que se mantiene como una unidad a pesar de las distintas personas que componen la construcción de los escritos y las distintas personalidades y sus orígenes de cada uno de ellos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay consultas, pues vamos a terminar la reunión hoy día. Ya está la diapositiva en la parte de archivos. Pueden descargarla de ahí. La reunión también ya está procesándose para que pueda tener también en la parte de publicaciones el acceso para descargarla. Recuerden